El acta 143 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La secretaria abogada, doña Claudia, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual adjunta un informe con el listado de las personas que han ingresado a prestar servicios a dicha cartera, incluidas las subsecretarías respectivas a partir del 11 de marzo de 2018, y este documento fue remitido a los correos de las y los integrantes de la comisión. Correo electrónico del Consejo Nacional de Televisión, mediante el cual excusa la inasistencia de su presidenta por motivos de agenda y solicita el acuerdo de la comisión para que sea representada en esta sesión por el abogado asesor de la presidencia del Consejo Nacional, el señor Roberto von Frenenswitz, o algo así. Y también la ministra de las Culturas, presidente, que excusó su inasistencia a la sesión de hoy, y en su representación viene el subsecretario de las Culturas, Juan Carlos Silva. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria, abogada. El primer punto de la tabla se refería a un oficio que pidió el diputado Celis, si no mal recuerdo. Y la segunda tendríamos que tomar el acuerdo de recibir al abogado del Consejo Nacional de Televisión, o sea, perdón, del Consejo Nacional. Sí, del Consejo, dije bien. No sé, doy la palabra para que comentemos el asunto de quién viene en representación de la señora Catalina Parot. Si no hay comentarios, damos por aprobado por unanimidad el reemplazo por el abogado. Sí. Perfecto. Aprobado. No hay ninguna observación sobre la cuenta más. Entonces, varios, si alguien tiene varios. El diputado Celis tiene varios. Tiene que poner. ¿Ya alguien tiene? ¿Está listo? No se escucha, presidente, aquí sin micrófono. No, sí, es que está tratando de ordenarse. Así que si hay alguien más que quiera hacer un varios, el diputado Bartolú. Tiene la palabra. No tiene micrófono. Ahora sí. No, presidente, yo a las 2:30 de la tarde voy a ingresar para estar presente en la comisión, porque va a que empiece, pero después tengo otra paralela que es el COVID, y me tengo que salir para estar en esa reunión, así que le pido las excusas hasta el final. Muchas gracias, diputado Bartolú. Diputado Celis. Gracias, presidente. Saludos ahí a todos, a la Claudia. Salió una columna del arquitecto urbanista Iván Puduje sobre, relacionado con la construcción del nuevo Hospital Salvador. Este se inició el año 2013, 300 millones de dólares, 640 camas, etc. El problema que en la misma construcción se encontraron cadáveres, por cierto, de una antigüedad considerable, unas cañerías también que eran muy antiguos y otros vestigios, lo que va a ser y está haciendo que el hospital demore en su construcción. Incluso algunos calculan que para el 2025 podría estar listo. Y como es tan importante este hospital, aquí leo, por ejemplo, que aparecieron modestas vasijas de cerámica. Bueno, aparecieron varios vestigios que así lo consideró el Consejo de Monumentos Nacionales.
lo que quiero pedir un oficio al subsecretario del Patrimonio, por favor, si me puede informar sobre estos hallazgos en la construcción del nuevo hospital de El Salvador, cuál es el procedimiento para que la obra continúe en su construcción, y qué es lo que sucede justamente con estos vestigios, porque el propio arquitecto Produje señala que en el caso de las vasijas no había ningún ente que estaba interesado en guardarla. Entonces, insistir que hay todo un procedimiento que se tiene que ingresar cuando se descubren este tipo de reliquias, antigüedades, vestigios, etcétera, y eso atrasan demasiado. Entonces, quiero que él me diga lo que se encontró y cuál es el procedimiento fundamental. Eso, qué es lo que se encontró y cuál es el procedimiento. Lo del hospital se lo voy a preguntar a Salud. Gracias. Perfecto. Yo solo quería comentarle sobre el mismo, que escuché una declaración del subsecretario que hablaba exactamente de un problema parecido, y que después que un arqueólogo o una arqueóloga había definido que no era de importancia el asunto, y después se descubrió que era muy importante. Entonces, la opinión me parece una buena opinión la del señor Produje, pero puede ser que hay que tener cuidado. Yo estoy de acuerdo con usted en que mandemos el oficio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay unanimidad para mandar el oficio? Aprobado entonces. ¿Algún otro, varios? El diputado Díaz tiene la palabra. No tiene sonido todavía. Ahí sí. Ahí sí, muy bien. Presidente, muy brevemente, para informar que tengo sesión del Consejo de Donaciones Culturales a las 11, así que me voy a tener que retirar un poquito antes del término de la sesión. ¿Cómo se llama la sesión, perdón? Consejo de Donaciones Culturales. ¿Consejo? ¿Otro consejo? Sí, otro consejo. ¿Otro consejo? Sí. Tenemos buenos consejos. Gracias, diputado Díaz. Entonces, no habiendo más varios, la sesión de hoy tiene por objeto recibir al vocero de artistas y artesanos mapuche, plataforma política mapuche, el señor Aliwen Antileo Navarrete, para que se refiera a la implementación de medidas de apoyo para el rubro de la cultura durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, elaboradas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la redistribución presupuestaria de sus programas, y el potencial recorte presupuestario mandatado por la Dirección de Presupuestos. Excusó su inasistencia la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y en su representación asiste el subsecretario de las Culturas y las Artes, el señor Juan Carlos Silva Aldunate. El segundo punto es continuar con el estudio del proyecto de ley que establece plan de ayuda a las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia de la COVID-19, boletín 13.539-24. Asisten la representante de la Federación de Músicos de Chile, la señora Isabel Bravo Vergara. Teníamos invitado a don Jorge Culón Larragaña, pero parece que no ha llegado todavía, o no tenemos excusa. Comenzaríamos con el señor Aliwen Antileo Navarrete, que representa la plataforma mapuche de artistas y artesanos. Don Antileo, perdón, don Aliwen, tiene la palabra. Presidente, dígame. El señor Antileo no estaba confirmado. No así el señor Culón nunca confirmó, pero el señor Antileo confirmó, pero no ingresaba a la sesión. Está la señora Isabel Bravo, que viene por el segundo punto, presidente. Ya, entonces nos saltaremos al primer punto. Yo creo.
Por si ingresa en algún minuto, yo le aviso. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos con el segundo punto, que sería la ley de el plan de ayuda a los trabajadores y las trabajadoras de la música nacional. Está presente el diputado Barrera, que es el autor principal de la moción, al que saludamos, junto con los otros diputados y diputadas de esta sesión. Tiene la palabra la señora Isabel Bravo Vergara, de la Federación de Músicos con X, lo que significa que está incluyendo a hombres y mujeres y otras denominaciones increíbles, de la Federación de Músicos de Chile. La señora Isabel Bravo Vergara tiene la palabra. Buenos días, presidente, diputados, invitados y autoridades. Primero que nada, darles las gracias por esta invitación, en la cual radica una responsabilidad que como federación nos enorgullece representar. En segundo lugar, agradecerles que hoy, luego de tantos años, seamos no solo temas, sino que actores claves, no solo como músicos, sino que como trabajadores de las culturas, artes y patrimonio. Somos un instrumento del traspaso de la identidad nacional y como tales somos un importante sector de trabajadores chilenos que agradecemos profundamente se nos da este tipo de prioridad porque la merecemos, como cualquier otro ciudadano en la nación. Con respecto al proyecto, para ser bien precisa, antes que nada decir que la primera y única Federación de Músicos de Chile siempre apoyará cualquier iniciativa que vaya en la mejora de la calidad de vida de la música chilena y de sus músicos. Y por eso este proyecto ya es positivo desde su intención hasta su creación. Sin embargo, no podemos hacerlo al 100%, dado que la ayuda no puede perjudicar a nuestros actores claves, independiente de la percepción que tengamos de ellos. Más allá de las observaciones particulares, el proyecto deja vacíos que pueden ocasionar escenarios que por estar sin jurisdicción, comillas, pueden traer mayor complejidad en vez de ser una ayuda para el sector. La cultura no puede, una vez más, arreglársela sola. El Estado de Chile debe reconocer nuestro aporte y rol como trabajadores con deberes y derechos, y como tal debe hacerse cargo de nosotros, no auspiciar la perpetuación y radicalización de nuestra marginación. Por eso enfatizo la necesidad de interpelar al Estado de Chile en este proyecto y en los próximos que vengan, porque somos su responsabilidad. Vemos primero que nada problemas en la base de datos propuestas, y este punto es el más importante y lo que más nos interesa, es que finalmente la base de datos debe tener 100% de objetividad. Actualmente la base de datos de tanto SCD como de Archi, como del Ministerio de las Culturas, Servicio de Impuestos Internos, Ficha de Protección Social y Registro Social de Hogares, no están contemplados el 100% de los músicos chilenos, ni tampoco el 100% de los músicos chilenos que suenan en las radios, ni en cualquier otra plataforma. Por tanto, el llamado a nosotros debe ser público, esa instancia debe ser pública y debe ser colaborativa entre las organizaciones vigentes que ya han levantado bases de datos mucho más actualizadas de las que se sostienen en el proyecto. En la SCD, organismo privado de gestión colectiva, única administradora de derechos en la música, debe reorganizar el dinero para el Fondo Solidario con este 30% más vulnerable del sector. Para que llegue la ayuda efectivamente a las personas que tiene que llegar, debe ser no solo de la SCD, sino que debe ser un trabajo en conjunto con estos actores claves colaborativos dentro y participativos dentro del mismo proyecto. Las radiodifusores deben también, más allá de redistribuirse entre ellos, colaborar solidariamente a esta instancia. No podemos siempre fomentar la música extranjera a pesar de que dé más dividendos. El proyecto está poco acabado desde la administración de los recursos de los nuevos derechos. Hay una inestabilidad en la ley 17.336, sobre todo en su artículo 100, la sociedad de gestión colectiva. Hay una excesiva amplitud del futuro en la administración de organizaciones civiles y sindicales sin reglamento anterior ni obligatoriedad de los trámites del proyecto. Eso puede dar escenarios complejos. No queremos que cualquiera asuma la administración de los derechos solo por que le llegue dicho beneficio. Apoyaremos entonces siempre y cuando, y cuenten con toda la colaboración, y queremos estar en una mesa vinculante y participativa. Cuando el plan de emergencia para el sector debe contemplar
la edición de la ley en el futuro, de la ley 19.928. No podemos hacer un plan de emergencia solamente pensando en que la emergencia dura un cierto tiempo determinado. Después de la emergencia nosotros vamos a seguir trabajando con las mismas necesidades y con la misma precariedad que el Estado siempre nos ha entregado. Por tanto, debemos tener cuidado y procurar que todas las acciones que se hagan en este estado de emergencia nacional van a tener consecuencias. Y en ese sentido, debemos tener muy claro que esta labor en particular no puede ser el justificativo para que el Estado no haga nada más, para que nadie haga nada más, porque el proyecto en su estado ideal tampoco es suficiente para todas las necesidades que tenemos. Llamamos finalmente a tener una mesa vinculante de trabajo donde esté incluido el Ministerio de las Culturas y las Artes, donde esté incluido, por cierto, el Poder Legislativo, que son ustedes, y también Archi, SCD y todos los actores colaborativos para que esté perspectiva de género, pueblos originarios, disidencia, y todos los tipos de exclusión y vulnerabilidad que han pasado dentro del sector y fuera de este. Todos los sindicatos de Arica Punta Arenas, todos los gremios de Arica Punta Arenas, porque todos somos importantes. La única forma de que esta ayuda llegue realmente a donde tiene que llegar es precisamente en una instancia participativa y vinculante. De lo contrario, puede prestarse no solo a complejidades, sino que malversaciones más allá de los mismos derechos de nosotros los autores y de los trabajadores colaborativos del sector. Gracias. Gracias, doña Isabel Bravo Vergara. Doy la palabra para que preguntemos. Yo siento que aquí hay, en mi percepción, de que hay respuesta que tiene que dar el subsecretario sobre el tema. Si le parece, subsecretario, el diputado Barrera también, si quiere preguntar. Tiene la palabra el subsecretario. Gracias, presidente. ¿Cómo está? Tras pasar a través suyo el saludo a los demás miembros de la comisión, a la secretaría de la comisión, a la invitada Isabel Bravo. Tengo yo, sin perjuicio de los comentarios específicos respecto del proyecto de ley, que en algún momento ya igualmente se esbozaron en líneas generales, específicamente en lo que tiene que ver con la temática del fomento a la música nacional o las acciones que hemos desarrollado dentro del plan de contingencia que vienen a apoyar al sector de la música, una presentación que si es posible la voy a compartir, que también recoge algunas respuestas a los oficios que ustedes nos han solicitado, y creo que es importante también mencionarlos brevemente. Muchas veces los oficios uno cumple con remitirlos, responder, se da cuenta como corresponde en las cuentas de las respectivas sesiones de la comisión, pero en el caso de los distintos oficios que han salido en el último tiempo, muchos de ellos apuntan precisamente a las preocupaciones que la comisión ha expuesto en razón de las necesidades y realidades del sector artístico-cultural en una contingencia como la actual, y por lo tanto creo que es importante mencionarlas porque muchas de ellas nos dan ciertos desafíos. En términos específicos del sector de la música, quiero decir que es la presentación, lo que no obsta que en otras sesiones nosotros podamos ir esbozando y dando cuenta de las distintas iniciativas o acciones del plan de contingencia que se anunció y que ha sido motivo de distintas situaciones que ya están dando resultados. Y eso es importante porque si bien nosotros hemos tenido que seguir ciñéndonos a una serie de procesos y normas administrativas que la ley nos dispone, hemos puesto muchos esfuerzos para que lo que se anunció y que generó bastante revuelo en su momento pueda dar resultados de fondo, puedan ser vistos en resultados concretos y en beneficios concretos que podamos dar cuenta de ello. Por eso que la primera parte habla de qué ha ocurrido con los convocatorios del plan de contingencia del Fondo de la Música, ¿ya? Ahí nosotros ya tenemos un sistema que se llama, para explicar bien, cuando se habla de ventanilla abierta, es un sistema de convocatoria que es distinto a las convocatorias
regulares de todos los años del conocido FONDART. ¿Por qué es distinto? Porque no tiene caso. Presidente. Tenemos problemas con el sonido. Sí, y también solicitaría también que se respete las exposiciones por parte de quienes están también en sus casas, y yo respeto la privacidad, la libertad de expresión, pero creo que no corresponde que personas que están parte del grupo familiar o amistad, que están con las personas en sus casas, se manifiesten de manera grosera a quienes estén hablando, cualquiera sea la persona. No, perdón, subsecretario, ¿sí? ¿A qué se refiere? Porque no hemos escuchado nada. Sí, me refiero a una señal de, no sé si alguien más la pudo percatar, pero yo me percaté cuando estaba, no quiero hacer mayor tema, yo soy bien respetuoso de la libertad de expresión, pero eso tiene que tener ciertos márgenes de respeto a las personas, cualquiera sea, independientemente que no... ¿Me espera un momentito, por favor? Sí. Diputado Celis. Por su intermedio, presidente, subsecretario, yo creo que hay un problema de informática con Zoom, así que para que avisemos a informática, porque aquí por lo menos no hay no escuchamos nada. Entonces no sabemos a qué se refiere. Puede ser que alguien haya ingresado a la página. No, si no quiero... Gracias. No, me refiero a personas que no los que estamos participando, sino que se acercaron en alguna de las personas que están asistiendo a hacer gestos que no corresponden únicamente al respeto que nos debemos tratar, solamente eso. No quiero hacer mayor tema, presidente, con el tema. Lo que nos importa es la situación de los músicos y las músicas nacionales, que es lo que me importa exponer y tratar de avanzar en medidas concretas. Pero creo que es importante, si yo me percato, hacerlo presente solamente. Entonces, bueno, volviendo a lo relevante que es acciones que hemos realizado, decir que yo represento también en todo lo que tiene que ver con el Fondo Fomento de la Música Nacional. Es un fondo que, como usted bien señaló, presidente, dentro de tantos consejos, esta subsecretaría lidia con más de 17, casi 20 consejos. ¿Ya? Hay en todas las regiones, las 16 regiones, consejos regionales de las culturas, las artes y el patrimonio. Hay un Consejo Nacional de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Hay consejos sectoriales del libro, música y audiovisual. A mí me toca, por el cargo de subsecretario, presidir el Consejo de la Música Nacional, y en ese sentido, cada disposición del Fondo Fomento de la Música Nacional, que en cerca de 5.500 millones de pesos para el año 2020, es acordado en su distribución por sesiones que tienen que realizarse de manera ordinaria o extraordinaria por parte de este Consejo. Efectivamente se ha expuesto, y creo que falta avanzar en una mayor representatividad de género que hay en el Consejo. Hoy día solamente Clarita Parra es la única mujer que está sentada en el Consejo, pero también quiero decir que los componentes, o quienes son los consejeros y consejeras, muchos de ellos vienen y representan a sus respectivos sectores, género, o ámbitos de creación o interpretación, musicología, investigación, fundaciones de la música, etcétera, y vienen sentados en ese consejo, muchos de ellos hace muchos años, ¿ya? Por lo tanto, también eso son garantías de trabajo transversal que tienen los gobiernos de turno para implementar políticas sectoriales. Obviamente que esas políticas no pueden ser las mismas en un contexto de contingencia. Las medidas que aquí estamos exponiendo responden a eso. Quiero decir responsablemente que en todas las acciones que aquí yo estoy comentando, en este caso de la música, pero lo mismo ocurre con los otros sectores en este plan de contingencia que tanto se ha mencionado, ninguna de ellas es una acción que todas son acciones nuevas o iniciativas nuevas que no han estado presentes en un curso ordinario normal, un año calendario de operación de esta subsecretaría. Obviamente que ha tenido que ceñirse a la norma de administración de recursos legales que supone, incluso si al final usted lo dispone, puedo dar cuenta de ciertas conversaciones informales que yo he tenido con Contraloría. Tenemos desafíos aún pendientes por poder también agilizar y no aplicar normas en una contingencia sanitaria que hoy día parecen a veces algo absurdas, pero en términos de beneficio, hoy día está abierta, y yo estaba explicando cuál es la diferencia entre una ventanilla abierta y una convocatoria tipo FONDART. La convocatoria tipo FONDART tiene fecha específica de cierre. La ventanilla abierta es una convocatoria que permanece, como bien se dice, abierta hasta que los recursos terminan y se asignan. Por lo tanto, se puede estar postulando permanentemente y solamente se va a cerrar una vez que se agotan los recursos. Eso nos permite también mayor agilidad para ir evaluando y seleccionando proyectos en distintos periodos de tiempo. Como vamos a ver más adelante, ya tenemos los primeros seleccionados en el ámbito de la música, en estas acciones de contingencia,
las tres modalidades que nosotros tenemos abierta la convocatoria, que es circulación online, que son 170 millones de pesos, que son también la formación musical y la creación artística, ¿ya? Esto no obsta a que el Consejo de la Música pueda acordar, inyectar nuevos recursos a esas convocatorias que hoy día están vigentes. Esos son el piso de recursos que se han dispuesto. Y hoy día ya tenemos 108 proyectos seleccionados que están con la resolución administrativa, los sanciona como beneficiarios de participaciones de contingencia, por un total de más de 103 millones de pesos. Dentro de ellos está la banda Cómo asesinar a Felipe, que obtuvo financiamiento para grabar un nuevo disco en contingencias como las actuales. También la agrupación electropop valdiviana Malicia, La Pato Gallina, Psycho, Quique Neira. Muchos de ellos harán, gracias a esta ayuda, un concierto y lanzamientos online que también en el ámbito de formación, las instancias como La Maquinita hará una escuela a distancia de formación, el grupo hip hop Los Astropoetas realizarán talleres de rap en línea. Todas estas son iniciativas que son fruto de las acciones de contingencia que hemos ya empezado a seleccionar los primeros beneficiarios. Lo mismo en la línea de circulación y creación artística, ya que significa que ha permitido también que se dispongan de cerca de 400 millones de pesos y que ha permitido también asignar la totalidad de los recursos al menos a la región metropolitana, pero nosotros queremos que esto no tenga el centralismo permanente que existe, por lo tanto, que se agoten los recursos de la región metropolitana, no obsta que se sigan presentando proyectos de las otras regiones distintas de la región metropolitana para esa convocatoria. Luego, lo que tiene que ver con los oficios brevemente, no quiero alargarme mucho en eso porque se van a responder formalmente, pero ha surgido acá en varias sesiones, presidente, es importante ver cuál es el desafío que tenemos, y es que la crisis actual nos ha puesto en una disyuntiva que no es menor. ¿Cómo levantar cifras de la manera más objetiva y estandarizada posible que nos permitan tomar también medidas de política sectorial y cultural que vayan dirigidas de la mejor manera posible al levantamiento de los datos y necesidades del sector? Hoy día, gracias a un trabajo que hemos hecho en instancias que hemos desarrollado con distintas agrupaciones que nos hemos venido reuniendo sistemáticamente, estamos trabajando en una caracterización del sector con los insumos que nos van a hacer llegar las distintas agrupaciones. Vamos a crear a instancias también y solicitud de esta comisión una convocatoria para generar un registro, pero hoy día los datos que las instituciones públicas tienen del sector artístico cultural es muy disímil. Habla muchas veces del aporte de la cultura al Producto Interno Bruto, pero eso es resultado de una serie de códigos de actividad económica en el Servicio de Impuesto Interno, presidente, que no reflejan también la realidad propia o los beneficiarios directos de lo que son nuestros programas o acciones que están al alero del Ministerio de las Culturas y las Artes. Muchas veces ahí está lo que tiene que ver con el audiovisual publicitario, que bienvenido sea, pero no es parte de nuestro objetivo, las funciones o misiones que tiene el Ministerio, o muchas veces lo que tiene que ver con el software, que en algo toca ciertamente a nuestro Ministerio, pero en muchos aspectos no. Y por lo tanto hay que saber también adentrarse en levantar datos y ver que las otras instituciones públicas que administran información que tiene efecto en el levantamiento sectorial puedan conversar de mejor manera. Solamente hay un ejemplo, que la encuesta de empleo del INE trabaja con códigos de ocupación del sector artístico-cultural que no son los mismos de los códigos de actividad económica con los cuales trabaja el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, eso nos da también una dificultad a la hora de trabajar con las cifras. Eso nos ha llevado a generar una submesa, que estamos trabajando, como dije antes, con varias agrupaciones, para poder levantar un registro de los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio, pero eso no quita que haya una serie de otros datos de empleabilidad, de actividad económica que vamos a necesitar objetivizar, vamos a necesitar que conversen y que haya un mismo tipo de insumo a la hora de medir. No puede ser que sea distinto el código del sector artístico cultural para medir actividad económica en el caso del Servicio de Impuesto Interno cuando el INE mide ocupación. Tenemos que buscar ahí lograr que conversen los distintos instrumentos. Después, en lo que tiene que ver con las consultas respecto al registro, como bien señalé, nosotros estamos trabajando en una submesa a raíz de la mesa que ustedes nos solicitaron que trabajáramos con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Desarrollo Social y con Corfo. Empezamos a trabajar, presidente, en 3 submesas con algunas agrupaciones
El sector artístico-cultural obviamente está abierto a las entidades que quieran y deseen también sumarse. Y estamos viendo tres aspectos fundamentales. Primero, que tiene que ver con la reapertura de los espacios una vez que esta urgencia o la posibilidad de poder reabrir los espacios, que no van a ser de la noche a la mañana y no va a ser en el mismo sentido de normalidad que ocurriera antes de esta contingencia, pero sí nos ocupa y nos preocupa poder empezar a trabajar desde ya protocolos. No solamente protocolos que cuenten con la utilización y conocimiento de las otras entidades públicas que tienen un decir en este sentido, sino que también en conversación con la realidad de los espacios. No podemos trabajar protocolos de apertura de espacio, infraestructura artístico-cultural sin la realidad y necesidad de los espacios, que a veces es muy disímil. No es lo mismo lo que necesitan las entidades que agrupan a los grandes productores de espectáculos, que bienvenido sea, pero y bien trabajar con ellos, pero nuestra necesidad principal está en los pequeños productores, los pequeños gestores de espacios de infraestructura, que muchas veces a lo mejor adecuarse a una contingencia sanitaria puede implicar también eventualmente no poder abrir. Y creo que eso es importante también poner sobre la mesa, lo estamos trabajando desde ya. Lo segundo, el tema del registro de trabajadores de las artes, las culturas y el patrimonio. Vamos a trabajar en un proyecto que toma tiempo, que tenemos que identificar cuáles son los distintos agentes, los criterios para focalizar el ámbito socioeconómico, el ámbito de los ingresos del sector, cuáles son los distintos elementos que queremos objetivizar para crear este registro que no es menor. Y a veces es positivo que así sea. Yo sé, presidente, que hay muchos artistas, miembros de esta comisión, y ustedes conocen a muchos de sus colegas, que si ustedes les dijeran qué lo hace ser artista o no, o categorizarse como tal, es precisamente su talento, su ocupación, su oficio. Entonces, muchas veces determinar y registrar a una persona como artista o no, tiene particularidades que no hay en otros sectores. No es únicamente porque inició actividades en el Servicio de Impuesto Interno en uno u otro código lo que hace a alguien ser catalogado como artista bajo ningún punto de vista. Entonces, hay particularidades y dificultades distintas que estamos trabajando en esta submesa, que, como señalé, la tercera materia que está tratando el tema de poder maximizar los beneficios que ha tenido el acuerdo entre la oposición y el gobierno para reactivar los sectores de esta contingencia sanitaria, para dar beneficios sociales. Se creó una unidad que se llama de intermediación, presidente, donde ha atendido más de 400 casos y donde su objetivo principal es decir, cada vez que hay un beneficio en otra institución pública que pueda ser aplicable al sector artístico-cultural, nosotros vamos a estar ahí, sea para entregar ingresos familiares de emergencia, sea para efectos también de utilizar cuando sea posible. Sabemos que en muchos casos el sector artístico-cultural queda incluso fuera de esos sectores, pero cuando pueda ser posible el beneficio para trabajadores independientes, cuando pueda ser posible también los bonos que han existido a nivel general, bueno, que ningún artista o trabajadora del sector de las culturas y la arte quede fuera en caso que sea elegible. Sabemos que el desafío es más allá de eso, pero estamos trabajando ahí, como señalé, más de 400 casos de las distintas disciplinas del sector artístico-cultural. Hemos convocado hoy día cualquier asunto que algún artista quiera que se le oriente desde este ministerio en razón de materias que puedan tener que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Vivienda, con otras reparticiones públicas, se oriente, se coordina desde acá, y eso ha sido muy importante también. Y la última unidad que hemos creado es la unidad de derecho de autor, que tiene que ver, y esto para entrar en materia de lo que nos tiene acá hoy día convocado, es fundamental para concientizar tanto a creadores como usuarios respecto a qué es el derecho de autor. Resulta increíble que un ámbito tan relevante como el derecho de autor, que nos motiva el proyecto de ley hoy día en tabla, ni siquiera estaba dentro de las funciones de ningún ministerio hasta el 1 de marzo del 2018, que se incorpora como una función del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Y ahí viene a hacer sentido que una ley que es definida desde los años 60, recién el 2018 tenga en un ministerio su correlato a nivel de función ministerial. Eso es sumamente relevante porque nos implica que tenemos que hacernos cargo de que los autores, sobre todo los que muchas veces crean sus obras, usted, presidente, al igual que el diputado Alarcón, al igual que por su intermedio la diputada Santibáñez, son distintos creadores e intérpretes artísticos, culturales, que muchas veces podrán también saber, de mejor manera que yo, de qué manera se dan sus creaciones en conocimiento de los derechos que los amparan. Y eso es una primera función que estamos haciendo con capacitaciones en todas las regiones,
el lunes tuvimos en la región metropolitana más de 200 personas, tuvimos en Ñuble cerca de 100 hace 2 semanas, vamos a tener la próxima en la región de Valparaíso, y así vamos a ir por cada región capacitando a los distintos agentes culturales para que sepan cuáles son sus derechos a la hora de que sus obras o interpretaciones artísticas estén expuestas a nivel sobre todo de contenidos digitales. Vamos a firmar un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito para que también los usuarios sepan cuando consumen o acceden a contenido cultural, cuando están frente a una plataforma que respeta y cuida sus derechos y cuando no. También tenemos que formar en eso, presidente, y eso es sumamente importante. Por último, en términos de los desafíos de lo que el proyecto de ley que hoy día se discute pone en materia. Creemos que mientras más programación de música nacional, de contenido cultural nacional es fundamental, es mejor, porque eso debería reeditar en una mejor y mayor retribución para los artistas. Pero usted bien conocerá también que cuando hay una obra musical, conviven muchos derechos que es importante desentrañar y ver quiénes son los distintos titulares, de manera que el objetivo que busca el proyecto llegue a quienes espera, en este caso que son los creadores, los autores de letra o música o intérpretes. No tengo nada, y me imagino que nadie de quienes quieren propiciar este proyecto contra los sellos u otras entidades que puedan detentar ciertos derechos, pero cada vez que hay una fijación musical en un determinada... eso también implica que hay derechos adicionales, que son los derechos fonográficos. Hay que entender que cada vez que hay una interpretación de, o una comunicación pública de una obra musical, de una canción, esa comunicación pública no solamente implica derechos de autor para el creador o creadora de la letra y música, no solamente implica derechos conexos para el intérprete de esa letra o música, también implica derechos fonográficos. Tenemos que desentrañar ahí cuando conviven tantos derechos, cómo van a llegar. Lo segundo, el desafío de la fiscalización. Efectivamente, el 20% de la música nacional hoy día está contemplado en nuestra ley 19.928, tiene multas establecidas para quienes no cumplan, pero tenemos ciertas carencias de fiscalización. Por lo tanto, si es que no logramos mejorar lo que tiene que ver con esa fiscalización, va a ser difícil que este aumento al 50% podamos también dar garantías de que va a poder llegar directamente a los beneficios que nosotros buscamos. Otro aspecto importante es el Fondo Solidario de Emergencia. Es difícil y ahí habría que hablar, presidente, con las entidades gestoras de los derechos que representan a los autores e intérpretes, cómo poder también diferenciar cuando los usuarios de obra protegida, en este caso de canciones o música, informan de la comunicación pública de determinadas canciones, cómo informan ese uso, para ver si permite saber cuándo estamos ante una diferencia entre el 20% y un eventual 50%. Ahí habría que ver de qué manera con los usuarios se puede generar esa distinción para poder entender esa diferencia que se quiere destinar para un fondo solidario. Por último, el tema que tiene que ver con la gestión y administración de los derechos. Yo quiero también, entendiendo que hay desafíos en revisar lo que ha sido la entidad gestora de derechos, y efectivamente, claro, muchas veces se puede pensar cómo mejorar el trabajo que hace, en este caso, en el ámbito de la música, la SCD. Nosotros tenemos comunicación permanente con ellos, pero también hay que decir que también ellos han sido pioneros en el ámbito del respeto a los derechos de autor. Yo sé que pueden haber desafíos, pueden haber cosas que se quieren mejorar, pero hay que reconocerle a ellos que muchos de los que hoy día se ha permitido avanzar en concientizar en otras disciplinas lo que la importancia y relevancia del derecho de autor ha sido posible porque la primera disciplina que tuvo conciencia y necesidad de respeto a estos derechos ha sido el ámbito de la música. Eso no obsta a mejorarla, a revisar y ver cómo podemos darnos cuenta de mejor manera de eso, pero muchas veces se hace difícil, y doy solo un ejemplo. Cuando nosotros al haber el Consejo de la Música quisimos también desarrollar más acciones de apoyo al sector artístico-cultural, en este caso la música, en un momento exploramos y acordamos en el Consejo de la Música destinar ciertos recursos para la adquisición de licencias por parte de esta institución, de nuestra institución, de licencias de músicos nacionales. Pero el problema es que nos encontramos que materializar ese acuerdo
que implicaba que eventualmente esta institución no iba a poder utilizar esas canciones, porque precisamente convivían estos distintos derechos fonográficos con los de autor-intérprete, y también para la propia entidad gestora colectiva de derechos le iba a ser muy difícil a la hora de recepcionar esos recursos para adquirir las licencias, determinar cómo distribuir. Y ahí también hay un ámbito donde podemos avanzar para ver cómo distribuir de manera más equitativa y justa, con un ámbito solidario, con un ámbito también retributivo para quien ha sido también más tocado, por así decirlo, en una radio, en un canal, en una distinta plataforma digital. También puede haber eso reflejado en la distinta retribución que el uso de sus obras protegidas supone. En términos generales, presidente, decir eso, decir que también hay que ver, y ustedes van a tener en la tarde una reunión con el ámbito también de la televisión, establecer, ver cómo ellos también informan el uso de las obras protegidas en el ámbito de la música. Porque se quiere también extender lo que tenía que ver con obligatoriedad para el uso para la programación de música nacional al ámbito de la televisión. Eso también es importante saber cómo es el sistema de uso de información, de uso y pagos, de tarifas, en ese caso, para ver que haya cierta compatibilidad y no se genere un sistema distinto en un otro lado que no permita también claridad a la hora de bajar los beneficios a los usuarios. Eso es, en términos generales. Tengo también en la presentación que la enviamos y está a disposición de los miembros de la comisión para que puedan ver también ciertos detalles de informes de los oficios que ustedes no habían solicitado. También en la última página cómo nosotros estamos distribuyendo la ejecución de los fondos que contemplan estos cerca de 5.500 millones de pesos, que es el Fondo de Fomento a la Música Nacional que administra el Consejo de la Música, pero que no es el único recurso que nuestro ministerio dispone hacia el sector de la música. Hay que decir que hay cerca de 1.500 millones de pesos que todos los años por ley de presupuesto van a 6 regionales, y están también cerca de 600 a 700 millones de pesos que tiene el programa de escuelas de rock, que trabaja con trabaja con centros del Sename, trabaja con escuelas para hacer formación a través del ámbito de la música, con distintos festivales a nivel regional, que termina con el Rocódromo que se hace en el Alejo Barrio todos los años, y es parte también del ámbito formativo en el ámbito de la música. Eso, presidente, como le digo, ya tenemos los primeros beneficiarios. Quiero también informar, yo sé que es parte de la música lo relevante, pero como distintas disciplinas también están necesitadas, decir que ya tenemos presentado más de 150 espacios o infraestructuras del ámbito de la música, ciertamente, del ámbito del audiovisual, del ámbito del circo, del ámbito de las artes visuales, del teatro, que han postulado a nuestra convocatoria más de 2.000 millones de pesos para tratar de paliar el cierre de infraestructura cultural. Estamos en el proceso de admisibilidad. Esperamos tener en la primera quincena de julio los cerca de 110 espacios beneficiados con recursos que permitan, en el fondo, paliar lo que ha sido el cierre de estos espacios de infraestructura en disciplina. Y ojo, presidente, son espacios que no se han visto beneficiados hasta ahora de fondos de este tipo por parte del Ministerio. Por eso digo que están dentro de las acciones de contingencia bien señalado. Además de estos 110 beneficiarios que ya señalé, que ya se les comunicó ese beneficio en el ámbito de la música, tenemos cerca de 100 también beneficiarios del ámbito de la arte escénica, que van a ir sumando dentro de las distintas postulaciones hasta que se agoten los recursos de esta modalidad de ventanilla abierta. 60 beneficiarios del libro. Subsecretario. Sí, presidente, perdón. Sí, es que esas cifras, lo último, lo podemos ver nosotros para que podamos avanzar con las preguntas. Perfecto. Muy amable, ¿eh? Sí. Yo quisiera, antes de darle la palabra al diputado Barrera, que le había pedido, hacerle algunas 108 postulaciones a un fondo que ya están asignados, entre los que se mencionó a cómo asesinar a Felipe, Psycho y otros. 108, yo no sé si en la cantidad de dramas que tenemos es una cifra importante, porque son 108 artistas que están resolviendo de alguna manera su tema. 200 casos en el proceso de intermediación
si no me equivoco, tampoco, o sea, es importante que se estén dando y que haya una plataforma donde uno pueda preguntar cómo ubicarse. Las cifras son entre 200, 100, 108, 200. Es la cifra que alcancé a escuchar, fuera de las otras bondades que tiene el asunto. Y con respecto al Consejo de la Música, vamos a revisar las cifras, pero igual me parece que podría ser motivo de esta pasada, de esta oportunidad que desgraciadamente nos pone la pandemia, de resolver temas de representatividad que no podemos dejar para después, que son urgentes. Yo siento que hay aquí personas que han sido súper claras entre los opositores de que hay que resolver el tema de representación porque son recursos que se están de alguna manera decidiendo. Pues esos son los consejos. Usted mismo dice que hay muchos consejos. Yo no sé si tener muchos consejos es realmente eficiente o no. Entonces podemos tener la oportunidad de juntarnos y resolver el tema ahora, no después. Esa es la propuesta que a nosotros nos surgió, porque nosotros queríamos poner, y el diputado Barrera lo va a explicar mejor que yo, el Consejo de la Música como parte de este sistema de un fondo solidario. Y todos los problemas de fiscalización también los vimos y tenemos propuestas para eso, que sería bueno que después de que escucháramos todas las presentaciones nos reuniéramos y viéramos cómo resolverlos, porque creo que son urgentes. El diputado Barrera tiene la palabra. Ahí. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los diputados, diputadas, al subsecretario y a nuestros invitados también e invitadas. Primero quería saludar a través de su intermedio a Isabel Bravo por su exposición, y la verdad es que decirle que justamente este espacio es para recibir esas opiniones que trae ella y que han traído otros músicos y músicas, y la idea de esto es mejorar. El proyecto está a disposición para mejorarlo justamente con la participación de los principales actores, que son los músicos y las músicas de Chile. Eso ese es el saludo que le quería dar a Isabel. Así es que estamos disponibles nosotros a que nos juntemos, a conversar y que eso se transforme, si son aportes al proyecto, que se transformen finalmente en indicaciones para justamente mejorar de acuerdo a las necesidades que ella ha planteado. Y la pregunta que quería hacer era al subsecretario, que justamente hace mención a un problema que lo han dicho aquí muchos músicos y músicas, que tiene que ver con la fiscalización. Si bien él da cuenta de que está ese problema y que creo casi todos los músicos y músicas encuentran que la deficiencia de la ley, el tema de la fiscalización, quería saber si ellos han visto alguna forma de fiscalizar, si tienen alguna idea. Creo que en un principio, por lo que hemos recabado en el transcurso de elaboración de este proyecto, hemos conocido algo de la historia de la ley, y decían algunos representantes de músicos que cuando se aprobó la ley se encargó un software que fiscalizaba, o sea, que hacía una lectura de todo lo que estaba sonando en la radio, y de ahí se podía sacar el porcentaje que se estaba tocando y qué música se estaba tocando en cada radio, que decían de que la licencia era compartida, el costo por una parte la SCD y por otra parte, no sé si el Consejo de la Música, alguien del ministerio estaba encargado de eso, pero que después quedó como en el aire, y finalmente nos hicieron más cargo de eso, de la parte que les correspondía. No sé si él sabe algo y si tienen alguna idea también, y como decía el presidente, nos gustaría a nosotros, parece que Amaro ya había solicitado antes, o por el lado de mis asesores, juntarse con el subsecretario para justamente tocar estos temas con el fin de mejorar cualquier iniciativa en el fondo, porque lo que buscamos aquí finalmente es tratar de ir en apoyo de los músicos, la música, y eso no es malo, creo yo. Y si esto
ayuda a fomentar aún más la música chilena en la radio y los distintos espacios, como también lo da cuenta el subsecretario, y que es bueno también que haga ese análisis positivo. Creo que es importante que lo conversemos y ojalá podamos conversar después sobre esos temas. Pero me gustaría en este momento saber si tienen alguna idea o algo trabajado en relación a la fiscalización. ¿Contesto, presidente? El diputado Alarcón tiene la palabra. Señora Claudia. Dígame, El diputado Alarcón se logra habilitar su micrófono. ¿Quién estaría pidiendo la palabra después? La diputada Marzán. La diputada Marzán, ya. Muchas gracias. Diputado Alarcón, tiene que despejar su micrófono. Es que yo trato de acá, diputado, y no puedo. ¿Eres tú sí. El que tiene bloqueado el teléfono, el micrófono? Sí. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Mira, yo quiero tocar un tema que nos está afectando demasiado. Tiene que ver con la ley 21.046, que establece la obligatoriedad de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. Esta fue promulgada el 3 de noviembre del 2017 y todavía no se ha generado como ley porque está en Contraloría. Y estamos viendo a cada rato puros problemas de comunicación. Y desde el 2017 no se ha promulgado porque está todavía en Contraloría. Yo quiero que pidamos con urgencia, oficiemos con urgencia a Contraloría, porque no puede ser que acá hasta el subsecretario de Cultura tenga problemas de comunicación. Por favor, yo insisto que oficiemos a Contraloría para que la ley 21.046, que establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, sea promulgada. Digamos que todavía no está parada porque está en Contraloría. 21.046, por favor. El reglamento. Falta el reglamento, ahí. Ese reglamento no lo han generado todavía. Tú no me lo habías dicho, Iván. Es el reglamento. Por favor, no podemos más con esa porquería de Internet que tenemos. Eso quiero insistir yo, porque no sacamos nada con hablar si de repente no nos escuchamos y se cortan las voces. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Alarcón. Al final vemos cómo tomamos ese acuerdo. La diputada Marzán tiene la palabra. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos. Buenos días, a todas. Buenos días. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Isabel. Mira, tengo varias preguntas. Bueno, lo primero es que me puse contenta de escuchar cuando dijo el subsecretario acerca de esa ficha que van a implementar, esa ficha, ese registro de, me imagino yo, que es por la propuesta que nosotros hicimos, bienvenida sea, porque creo que es muy necesario el proyecto de resolución que además yo les comentaba que aprobamos de manera transversal, y me alegro mucho de que se haya tomado esa iniciativa, porque creo que es urgente hacerla y tenerla de aquí en adelante. Lo otro tiene que ver con que nosotros hemos recibido a varios expositores y expositoras en el tema música, y hay temas de los cuales manifiestan una inquietud, que es la poca representatividad que tienen acerca de regiones. Eso por un lado. Yo creo que tiene que ver también la poca representatividad. De repente se habla mucho del diálogo, de cómo las partes, las organizaciones, quienes están a cargo, de repente no tienen relación, no comunican, y ahí es cuando uno no se siente representado por una persona específica. Lo otro que me gustaría saber con respecto a la composición del Consejo de la Música, porque también ayer tuvimos otra expositora que, pucha, desgraciadamente no alcanzó a contestar dos preguntas que me habría gustado saber, y también hablan acerca de la poca representación de mujeres que hay. Yo entiendo que el Consejo lo escogen las mismas organizaciones, mandan a sus personas, no sé cómo se escoge la totalidad, pero la pregunta es cómo no va a haber dentro de la lista, de la nómina que integra este Consejo, cómo no van a proponer mujeres, cómo no van a haber mujeres en cada uno de los espacios
para que puedan ser parte de este consejo. O sea, me parece insólito que en este universo tan grande haya solamente una mujer que nombraba el subsecretario. Lo otro que me gustaría saber acerca de si hay alguna idea de cuántas son las postulaciones que se han recibido en esta primera revisión de los fondos de emergencia. ¿Cuántas postulaciones y cuántos han sido aprobados, más o menos? En el fondo, para saber cuál es la cobertura que está teniendo y cuál es la retroalimentación que hay entre la postulación y la entrega de estos fondos. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marzán. La diputada Santibáñez me está levantando la mano. Diputada Santibáñez, su palabra. ¿Me escucha, presidente? ¿Sí? Perfectamente. Ya. Primero que nada, saludar a toda la mesa y, bueno, nadie lo hizo, pero creo que es prudente pedirle las disculpas al subsecretario Juan Carlos por el impasse que tuvo al comienzo y, bueno, creo que no es bueno para nadie en esta mesa. Yo creo que hay muchas necesidades en nuestro país, manifestarlas es un derecho y también hay que manifestar las disculpas cuando corresponden y yo, si no lo hace la persona indicada, lo haré yo y gracias a don Juan Carlos, subsecretario, por estar presente y por pasar por alto también un impasse que se puede evitar, siempre se puede evitar un gesto o una mala palabra, así que eso. Y por otro lado, quería preguntarle a la señora Isabel Bravo si estos concursos de los que menciona Carolina Marzán, la diputada Carolina Marzán, tienen la recepción, efectivamente los músicos y las músicas de Chile están al tanto, están postulando. ¿Cómo es el proceso de comunicación entre lo que manifiesta el subsecretario y los músicos y las músicas de Chile? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. ¿Alguna otra Marisela palabra? Santibáñez. Perdón. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Están tan al lado ahí que el foco se me... por lo menos en esta pantalla. ¿Hay alguna otra palabra que el diputado Bartolú, desde Arica, con calor y buena energía? Adelante, diputado. No, me llamó la atención dentro de los proyectos que fueron elegidos, que lo nombró el subsecretario Juan Carlos, aparece un nombre, no sé si es grupo, qué es lo que es, pero dice... una banda, no sé qué es lo que se dice, banda, ¿cómo asesinar a Felipe? Y fue elegido dentro de las personas, de los grupos que están tomando recursos del Estado. Yo no sé si eso, bueno, cada uno puede colocarse el nombre que quiera, pero no sé si es consecuente con la cultura. La verdad que no sé, me gustaría saber qué es lo que hacen, quiénes son esos grupos, cómo colocan el título, cómo asesinar a alguien. Puede haber sido Felipe, puede haber sido Juan, puede haber sido Pedro, no sé a qué se dedican, pero solamente el nombre me llama la atención que haya sido elegido. La verdad que no sé, que me gustaría tener una explicación, y aquí cualquiera coloca lo que quiera. Nosotros estamos contra la violencia, hay una ley que impide, ¿no es cierto?, decir la violencia. Entonces yo no sé cómo puede ser elegir una banda que tenga el nombre de cómo asesinar a alguien. Entonces me gustaría tener una explicación. ¿Para quién va dirigida la pregunta? ¿El subsecretario? El subsecretario Juan Carlos, que me imagino que está más enterado que todos nosotros. La verdad que yo me desayuno con este nombre de esta banda, cómo asesinar a alguien, porque el nombre Felipe es uno, pero hay millones de nombres, entonces la verdad que está dirigido a cómo asesinar a alguien. Muchas gracias, diputado Bartolú. Sobre el tema, diputada Santibáñez, yo les pediría que evitaran el diálogo para que pudiéramos avanzar con las respuestas. Diputada Santibáñez. Lo voy a tratar de evitar lo más que pueda, presidente, pero voy a ser muy breve en contestar, pero es que es inevitable. Yo soy actriz, la libertad de ponerse un nombre como Matanza, como Molotov, como Cholguán doblado for the Sun, los que conocemos la música y conocemos los grupos que en Chile tocan, sabemos que hay una diversidad en nombres. Yo creo que no afecta en nada, creo que es una pérdida de tiempo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. Diputado Bartolú, ¿quiere responderle a la diputada Marzán? Adelante, por favor. Su palabra, diputado Bartolú. Diputado, espéreme, no se escucha. Ahí. Sí. Espero que no sea
alguna censura. Me llama la atención la respuesta que da la diputada Maricel Santibáñez por su intermedio, presidente, porque estamos contra la violencia. Lo que pasa es que ellos defienden, no sé qué es lo que defienden por el lado de ellos, del lado de la izquierda, intentar la libertad de todo el mundo de colocarse. Pero cuando el grupo se llama asesinar a, eso yo creo que es una libertad de expresión. Y no creo, ¿no es cierto?, que dé para poder premiarlos por algo que hacen. La verdad que me llama la atención el nombre. Yo creo que si estamos como usted dijo, por la paz, ¿cómo va a ser un nombre asesinar? Eso no es, yo quiero ponerle el nombre que quiera. La verdad que no, me llama la atención. Por eso estoy pidiendo la explicación al subsecretario, ¿bajo qué parámetros? Porque la verdad que tenemos que cuidar toda nuestra convivencia. Porque cuando alguien hable de asesinar a alguien con nombre dirigido, la verdad que es un problema. Me llama la atención y quiero pedir esa explicación. Yo lamento la explicación que ha dado la diputada Maricel Santibáñez. Muchas gracias. Yo creo que no es correcto. Muchas gracias, diputado Bartolo. Si no hay más preguntas al subsecretario o a la representante de músicos de Chile, Isabel Bravo Vergara. Ya, el diputado Celis quiere hacer una pregunta al subsecretario. Gracias, presidente, por su intermedio. Yo quería preguntarle al subsecretario si, ya no sé si será tarde o no, pero cuando uno ve la cantidad de fondos distintos que hay en cultura, es una cosa impresionante. Programa, apoyo, organizaciones culturales colaboradoras, programa y programación y público, Fondar, el de la música, y bueno, y cada uno de ellos además tienen como 4 o 5 concursos. Entonces, fácilmente yo creo que entre las distintas líneas de los concursos deben haber 50. Entonces, la pregunta mía, ¿están, según mi concepto y por su intermedio, presidente, es tan un poco fácil entrar a cada uno de los concursos? Porque yo quiero dar solamente un solo ejemplo. Si uno ingresa al fondo de la música, aparece programa Ibero Orquesta Juveniles 2020, que está cerrado. Convocatoria Feria Midem 2020. Convocatoria Feria Internacional de la Música FIMPRO 2020, que está cerrado, y el que está abierto es línea de circulación y creación artística Fondo de la Música. Solamente en Fondo de la Música cuento como 10. Entonces, la pregunta es si han pensado en ordenar los fondos y establecer un mecanismo o una forma que sea más fácil de poder postular. Porque, como yo lo veo, de verdad es un enredo, digamos, es un enredo porque cuesta concentrarse bien a cuál uno puede postular, pues son además muy similares. Programa Red Cultura, por ejemplo, fomento al arte en educación. Entonces, la pregunta va por ese lado. Listo. Gracias. Y a mí se me ocurrió algo a última hora. Con respecto, por ejemplo, a los 108, voy a seguir en este tema, los 108 que ya se ganaron un fondo. Así como apostamos a que la gente con los derechos de autor, nosotros tengamos más información acerca de cómo gestionar nuestros fondos. Yo creo que aquí uno de los puntos que nos pusimos como objetivos de estas conversaciones o de estas sesiones acerca de la redistribución presupuestaria de los programas y el potencial recorte presupuestario mandatado por la IPRES, del que también hemos hablado, han venido los ministros también, algunos ministros a hablar. Pero en términos de transparencia sería bueno que pudiéramos publicitar los resultados de estos concursos, que todos supiéramos quiénes los ganaron, y yo no pongo en cuestión el asunto de los jurados. El subsecretario dice que está todo perfecto, que son gente de muy buen nivel. Lo que estoy poniendo en cuestión es que están desfasados en el tiempo, no están actualizados la representación, ni se han hecho
modificaciones que son importantes, y son importantes para mejorar el sistema. Al diputado Arturo le llama la atención el nombre. Uno de los nombres a mí me llama la atención, nombres que ya han tenido acceso a los fondos. O sea, no hay gente que no haya tenido acceso a los fondos. Y está bien que tengan acceso a los fondos, no hay problema. Lo que estamos diciendo es que hay que hacer que más gente tenga acceso a los fondos. Y con la pandemia se hace más urgente que sea así. Y eso es algo que tenemos que trabajar, no solamente declamar aquí, sino que meternos en profundidad en una reforma. Para eso estamos aquí en el Congreso, para producir leyes, además de fiscalizar. Esta ley tampoco tiene el 20%, y hubo una discusión grande acerca de por qué, cuándo, cómo el 20% tenía que ser. Lo que nosotros estamos planteando, un 30% que todavía no existe, que estamos dándole otra orientación, y ahí es donde pedimos realmente que tengamos la buena voluntad de ir sacando las trabas que existen para poder llegar a este tipo de fondo que sería, alguien de la IMI dijo que habían 700 millones, y había escuchado a la diputada Marzal también hablar de 700 millones que estaban todavía sin asignar. Son 700 millones que hay que asignarlos rápido, y el mecanismo es el problema. El subsecretario, perdón, la señora Isabel Bravo Vergara, de la Federación de Músicos de Chile, tiene la palabra para empezar a responder la pregunta que le hicieron a ella. ¿No se oye, doña Claudia? Usted es la anfitriona, la que maneja las palabras. Hay problemas con el audio, presidente. Tiene razón el diputado ahí me lo dio. Ahí. Ahí me lo dio. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, Isabel. Sí, primero, bueno, darle la disculpa al subsecretario, ya le mandé un correo por interno especificando lo que había sucedido, así que respondo a esas disculpas públicamente también. Respondiéndole a la diputada Santibáñez, efectivamente quería hacer una precisión. Ayer revisamos los resultados y efectivamente tenemos solamente 10 asignaciones a mujeres en música popular y 0 en música clásica y docta. Siempre nos pasa lo mismo, ¿eh? Esto es histórico y efectivamente, lamentablemente, debo reconocer también que mi gremio es muy endogámico y finalmente tiene este sesgo desde la perspectiva de género que es grave. Es difícil adjudicar una responsabilidad al respecto, pero esto pasa siempre, siempre, siempre. Por otra parte, tenemos graves problemas con la postulación. Dijeron que iban a bajar las barreras de flexibilización y no ha sido así. Al contrario, hubieron muchos más contratiempos, sobre todo en términos de pandemia, porque no podíamos conseguir las cartas, por ejemplo, de las instituciones patrocinantes. Se lo volvieron a ganar las personas que siempre se suelen ganar los fondos en términos de posibilidad. Ojo, que no estoy aludiendo a nepotismo, sino que estoy precisando que tiene que ver con posibilidades, es decir, gente que cuenta con cofinanciamiento, gente que históricamente ha tenido una trayectoria que sin perjuicio de que su trayectoria no lo merezca, tiene que ver con la facilidad de tener el acceso más rápidamente, y eso efectivamente excluye a casi la totalidad del sector. Y finalmente, tener como, no se bajaron las barreras, y por último, dentro del, no sé si es un call center que tendrá cultura externo, que pasa en otras carteras, yo tengo conocimiento de eso, sin embargo, cuando uno tiene una pregunta y llama, finalmente como ese call center, la respuesta es contradictoria. Hemos hecho la prueba en 5 oportunidades, para 5 fondos diferentes, que llamamos para preguntar, por ejemplo, ¿se necesita la carta de la institución patrocinante? Y un contestador responde, sí, se necesita. Y el otro, paralelamente, está diciendo, no se necesita, no debe adjuntar documento. Entonces, al final,
hay una contradicción desde la entrega de información del Ministerio de Cultura hasta que finalmente uno pueda posiblemente postular, digamos, como en rigor la postulación cuesta mucho hacerla y no se finaliza. Así que, respondiendo a la pregunta de la diputada, efectivamente no hay una comunicación fluida ni clara desde los responsables de los fondos desde Cultura. Y por último, nosotros teníamos reunión con Ronda y con IMI también, lo tuvimos antes de esta presentación también, concordamos y transversalizamos efectivamente como a grandes rasgos las posiciones, que estamos más o menos en la misma línea. Sin embargo, efectivamente, quiero manifestar y enfatizar la preocupación también de nosotros desde la representatividad de un consejo y también de las competencias del consejo también. Yo no sé si es desconocimiento de tanto Ministerio de Cultura o desde el mismo consejo en sí, en su interior, que no sabe las posibilidades que tiene de ejercicio, pero la representatividad desde las organizaciones de la totalidad del sector es nula. En el fondo, no son referentes para nosotros como marco general de la música en Chile, ni tampoco, bueno, y de género ya quedó evidenciado con las compañeras de ayer y con lo que han dicho las diputadas acá. Y por eso nosotros hicimos como el énfasis en cambiar efectivamente la ley 19.928, que es una prioridad, y que eso efectivamente debemos trabajar en eso, y por lo menos la federación va a estar enfocada en eso en los próximos años que vienen. Gracias, Isabel Bravo Vergara. Tiene la palabra el subsecretario. Gracias, presidente. No sé si se escucha, sí. Sí, quiero partir por su intermedio respondiendo al diputado Bartolú. Y yo sí, hay que ser súper cuidadoso para no emitir juicio de valor, pero si hay algo que tiene también positivo el ámbito de la creación artística y literaria que nos permite una mayor originalidad. Yo entiendo la preocupación, no estoy cuestionándola, solamente estoy respondiendo. Nosotros entendemos que en el ámbito de la música, de la creación artística, siempre tiene que respetarse, ¿no es cierto?, ciertas normas que cualquier otra disciplina tiene que respetar. Pero también la originalidad y la creatividad se da también en un marco distinto que en otras disciplinas. Y por eso es importante la consulta y nosotros poder explicar. Esta banda se llama así no por una búsqueda de incitar a la violencia o a acciones contra el marco legal. Esta banda es una banda que se desenvuelve en el ámbito del jazz y que cuando surge como tal, habían dos de sus miembros tenían el nombre de Felipe, y uno de los miembros, cuando siempre iba a ensayar, le decían, bueno, ¿a dónde vas? Voy donde los Felipe, ¿ya? Entonces, este nombre surge así porque ellos decían, oye, pero ¿cómo? Empezaron a decirse de sus círculos cercanos, familiares, voy donde los Felipe, voy donde los Felipe, y al final, ellos a nivel de sátira o de buscar también un nivel más, a nivel de reírse de ellos mismos, por así decirlo, dijeron, oye, ¿cómo nos podemos llamar los Felipe? Tenemos que matar este nombre. Y por eso la banda se llama ¿Cómo asesinar a Felipe? Para responder esa pregunta, quiero ser súper respetuoso, presidente, de no entrar en juicios de valor, entiendo la preocupación, pero quiero ser también muy directo, claro, que muchas veces en el ámbito de la cultura del arte, lo que a primera vista se puede leer de una manera, y que hace bien que se preocupe, es que salten ciertas alarmas, pero cuando uno conoce también, esto sirve mucho para efectos de contextualizar. Eso sobre esa pregunta. Sobre lo que recientemente, bueno, agradecer a Isabel, tomo la disculpa, tema superado, seguimos trabajando con desafíos conjuntos, creo que vamos a tener muchos más aspectos en común para abordar que diferencia, y así lo siento. En el ámbito de la representatividad, sientan toda la disposición también para reevaluar la representatividad y también las distintas funciones. ¿Qué ocurre con los consejos? Que es una lógica que usted, presidente, puso acá. Tenemos y en parte toca lo que preguntaba por su intermedio el diputado Celis. La institucionalidad cultural se constituye de mini o de otras institucionalidades. Es decir, tenemos un ministerio o una subsecretaría donde conviven distintas leyes sectoriales que tienen órganos colegiados que administran
sus fondos respectivos. Y por lo tanto, a veces tenemos leyes sectoriales, ya tenemos 3 y ahora estamos implementando la 4ª, que es la ley de artes escénicas, donde hay un órgano colegiado con distinta representatividad que administra un fondo, y muchas veces ese órgano colegiado tiene ciertas funciones que son distintas al destino o fines que la misma ley dispone al fondo. Entonces convivimos con algo que es bien difícil de digerir, porque tenemos un Consejo de la Música que tiene una determinada finalidad, que se le entrega a la administración de un fondo, y que ese fondo también está destinado para otros fines. Entonces, ya en sí es confuso determinar cuando estamos hablando de las funciones del órgano colegiado como entidad, y cuando estamos hablando del destino o fin de los fondos o recursos que se le dispone a administrar a este fondo. ¿Ya? Eso quiero como también un desafío como de orgánica, ordenar, y por eso que por su intermedio la pregunta del diputado Celis es tan relevante, porque hoy día hay un desafío, obviamente, primero, de hacernos cargo de las necesidades, pero también de ir revisando cuál es la estructura orgánica, de manera que esto después no se haga haya que entrar en una dinámica de mucha especificidad o de demasiada complejidad administrativa para cumplir con las distintas leyes sectoriales, además de la institucional. Hoy día no es lo mismo la forma que tenemos para administrar el fondo del libro, de la música, del audiovisual, de las artes escénicas o de las otras disciplinas, de las artes visuales, artesanía, etc. Entonces, eso lo expongo únicamente para decir y para reconocer el trabajo interno de los equipos de la subsecretaría. O sea, entregar todas las iniciativas o acciones, por muy revisables, observables que sean, de este plan de contingencia, ha significado mucho trabajo interno de orden administrativo, porque cada cual tiene que pasar por una lógica administrativa distinta para ser aprobada, para sacar una convocatoria. Ahora sacamos el lunes, presidente, está en la página web, yo invito también a que es una muy buena fuente para nutrir las distintas convocatorias. Se haga una convocatoria para adquisición de obras de arte, algo inédito que no existía. Hasta recién el 2020 estamos teniendo una convocatoria para artistas visuales puedan ofrecerle sus obras al Estado para que nosotros administremos cierta colección de arte contemporáneo en los distintos espacios o infraestructura destinada al arte contemporáneo, y para poder también poner en valor esas obras y darlas a conocer. Entonces, hay muchas cosas que parecen bastante obvias que recién estamos pudiendo hacer ahora, algunas de ellas en razón de esta contingencia. Quiero poner también en relieve la labor de los equipos. Esto no se hace únicamente con una voluntad política que redirigir recursos. Esto se hace gracias a un trabajo comprometido de muchos equipos de los distintos consejos sectoriales, y, insisto, los equipos administrativos. No estoy menospreciando a los consejeros. Yo quiero decir que los consejeros de la música, y concuerdo con las brechas, quiero decir, su intermedio de Isabel y a los miembros de la comisión, que nosotros, y lo pueden corroborar todos los y las funcionarias de este ministerio, planificamos el 2020, antes de la contingencia sanitaria, con 3 brechas a abordar en los más de 30 programas de esta subsecretaría. Brecha socioeconómica, brecha etaria, 4 brechas, perdón, brecha territorial y la brecha de género. Y en el ámbito de la música, como bien dice Isabel, es la más patente y manifiesta. Por eso encargamos un estudio específico para poder diagnosticar las brechas de género en el ámbito de la música, que son enormes, sobre todo, como bien se señaló, en el ámbito de algunas disciplinas más distintas al ámbito popular, o en el ámbito de la musicología, en la investigación. Hay muchas brechas en distintas disciplinas en el ámbito de la música, en la mayoría. A lo mejor la representatividad del Consejo da cuenta de eso mismo. Y yo quiero señalar, presidente, que estamos totalmente abiertos a revisar la representatividad. Eso no quiere decir, y yo quiero, como presidente de ese Consejo, rescatar y agradecer la labor de quienes ahí representan a los distintos sectores, independientemente de abordar las brechas. Ahí está desde Carlos Cabeza, está desde Mario Rojas, presidente de la UNA, está Clarita Parra, como dije, está el jazzista Andrés Pérez, está el productor musical René Calderón, está un representante que es Carlos Valdivia, del ámbito de la televisión. Hay un sillón también para fundaciones donde está un señor que se llama Andrés Rodríguez, que no es el Andrés Rodríguez municipal. Hay una serie de representantes, también representantes de IMI, que está Sebastián Milo. No quiero dejar a nadie de lado dentro de los casi 14 miembros, pero en el fondo quiero dar cuenta que hay gente que reconocía sus sectores. ¿Es suficiente? No, claramente. Si aquí no se trata de entrar a pelear respecto a algo que ha surgido al alero de la discusión en esta comisión, de que hay que revisar y tengan toda la disposición para revisar. Lo mismo en parte por su intermedio de lo que plantea el diputado Barrera. Efectivamente existió en alguna época un financiamiento, un software para fiscalizar lo que es la programación de música chilena
en las radios para ver que se cumpliera con el 20%. Pero ese software obviamente se financió en razón de una disposición y voluntad de los consejeros, y no en razón de un mandato legal. Y por lo tanto, ¿qué implicó? Que hubo otro momento en que se quiso disponer de esos recursos para el cumplimiento de otros fines que el Fondo de la Música dispone, por lo tanto se dejó de medir así. Distinto sería si existiera un mandato legal que nos llevara a poder cumplir eso. Por lo tanto, ese software o esos recursos pueden destinarse nuevamente a eso. Sí. ¿De qué dependerá? De la disposición del trabajo que se haga, la decisión que se haga de los distintos consejeros, que son cada uno de ellos en sesionando válidamente en alguna sesión del Consejo, disponen la distinta distribución de recursos para los objetivos. Pues, perdón, subsecretario, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿sí? Acerca del software? ¿En manos de quién está en este momento el software? ¿En qué parte está? ¿Está en la SCE? ¿El software es propiedad de la SCE? Entiendo que sí, y en algún momento se financió por partes iguales, presidente. Entonces, al final había una buena disposición, pero yo siento que esta materia no puede quedar abierta a una buena disposición. Y eventualmente, si es que se va a fiscalizar y medir, tiene que haber una garantía de objetividad, no porque esté diciendo que se haya hecho de mala manera por parte de la SCE bajo ningún punto de vista. Son los primeros y los principales preocupados de retribuir de buena manera de cara a sus asociados. Pero claramente esa parte de la ley que incorporó el 20% quedó con esa laguna, y que la planteo acá. ¿Podemos tener la disposición de abordar y ver destino de recursos para esos fines? Sí. ¿Cabe dentro de las funciones que tiene el Consejo de Fomento de la Música? Sí cabe. Pero también está el arbitrio de que los distintos consejeros puedan disponer esa destinación de recursos para otros fines, lo cual claramente en razón de las certezas que implica el cumplimiento de esa ley no es lo más ciertamente. Lo otro, presidente, que usted, y yo agradezco también que me haga el punto del número de beneficiarios, porque efectivamente la modalidad ventanilla abierta nos permite ir seleccionando paulatinamente distintos beneficiarios. Esos 108 son los primeros beneficiarios de cerca de 900 que queremos tener. ¿Y qué pasa? Permanentemente en preparación y postulación distintos proyectos. Solamente en el ámbito de la música ya se han postulado 516, ¿ya? Y hay en preparación más de 1000 proyectos, ¿ya? Por lo tanto, la primera etapa es preparar proyectos. Una vez que se postula, nosotros convocamos a los evaluadores seleccionan y nosotros emitimos la REX administrativa con los beneficiarios, que sienta toda la disposición para hacer llegar, y me comprometo en este acto, a la comisión todas las REX administrativas con los seleccionados de las distintas iniciativas que son parte del plan de contingencia. Lo vamos a hacer llegar. Creo que es súper pertinente. Lo mismo ocurre con las otras convocatorias abiertas que están hoy día en el ámbito de las artes escénicas. Tenemos 340 proyectos postulados, ¿ya? Que también se van a seleccionar primero, no los 300, no se van a evaluar inmediatamente los 340, porque se están postulando, evaluando. Así es la lógica del sistema ventanilla. Al ámbito de las convocatorias para espacios culturales, esa ya se cerró. Esa no era sistema ventanilla, tenía plazo, porque era destinada a organizaciones o espacios de infraestructura. Ahí se cerró, está en etapa de admisibilidad, postularon 185 espacios de infraestructura cultural. Como señalé antes, va a ser súper importante que esta comisión sepa después qué espacio, porque hay librerías, hay pequeñas salas de cinearte, de circo que nunca estuvieron beneficiadas por recursos de institucionalidad como organizaciones, como tales. A lo mejor presentaban proyectos clásicos a los normales de Fondat, pero como organización o espacio no. Eso es muy relevante también en la contingencia actual. La convocatoria que ya señalé para adquisición de obras de arte la sacamos el lunes. Ya tenemos 86 proyectos en preparación, 4 postulados. Vamos a sacar de aquí a 2 semanas un programa especial, y ustedes que tienen representatividad en sus distritos de distintas comunas, es muy importante que nos puedan ayudar a difundirlo en los espacios que son municipales o de dependencia pública. Nosotros, tomando un poco el desafío que por su intermedio señaló el diputado Celis, lo que hemos querido hacer es ordenar. Y quizás la forma más práctica de ordenar es que, sin afectar ningún sistema de ayuda que haya existido hasta el momento, podamos decirle a los agentes culturales que lo primero tienen que distinguirse si el objetivo del programa es apoyar a una organización o a un proyecto.
Y eso no estaba muy bien ordenado antiguamente. Por eso que se creó el nuevo programa de apoyo a organizaciones culturales. La primera convocatoria es la que yo ya señalé. Tiene una nueva convocatoria donde queremos apoyar a espacios con financiamiento plurianual, para que no tenga un espacio que tiene que gestionarse, tiene que tener gastos administrativos, operacionales, estar año a año postulando para poder subsistir. Por lo tanto, tener un financiamiento plurianual. Eso, por primera vez también, lo ordenamos y lo distinguimos de espacios independientes de espacios públicos. Hoy día el programa Red Cultura, que alguien mencionó también, se va a abocar únicamente a financiar, con cerca de 350 o 400 millones, a la programación de espacios públicos, porque entendemos que un espacio de dependencia municipal, por mucho que sea una fundación o corporación municipal, no va a correr el riesgo de dejar de existir. Su riesgo o su desafío principal está en programar, y ojalá programar artistas locales, presidente. Queremos que ahí haya un énfasis en el artista comunitario, local, y ahí está el énfasis de la convocatoria que vamos a sacar de aquí a 2 semanas para cofinanciar programación de espacios de infraestructura pública. Y por lo tanto que sea el programa Red Cultura nuestro brazo con el cual nos relacionamos con los municipios para poder propiciar el tratamiento del sector artístico-cultural al más alto nivel, con programación artística y con gestión cultural de esos espacios de buen nivel. Lo mismo con la convocatoria que ya se abrió, que es para un plan de públicos, que está dirigido a cerca de 15 espacios también públicos municipales, para que la programación, lo que ahí ocurra, no sea algo que sea decisión únicamente del gestor o administrador de turno. Eso tiene que tener un correlato con las organizaciones culturales comunitarias de cada municipio. Ahí tenemos una convocatoria que está abierta para un plan de públicos. Tenemos cerca de 100 proyectos en preparación y ya se han postulado 4. O sea, son convocatorias que están abiertas ahora, lo mismo que la adquisición de obras de arte visual. Independientemente de que ya, como señalé, informamos acerca de 60 beneficiarios de proyectos de editoriales o creación literaria que beneficiamos por parte de la acción de contingencia. Ya se les ve, vamos a firmar convenio con ellos, presidente, y también vamos a hacer llegar el listado. Lo mismo en el ámbito audiovisual. Otorgamos beneficios a más de 20 proyectos, pensando precisamente en los proyectos que tuvieran mayor empleabilidad en sus grupos de trabajo, que se llegan a cerca de 300 personas que eran parte de los grupos de trabajo de esos 20 proyectos. En el ámbito audiovisual es quizás donde hay mayor confluencia de grupos de trabajo colaborativos, y fue eso lo que tuvimos en cuenta en el ámbito del Consejo Audiovisual. Lo mismo con vamos a poder estrenar por nuestro sitio web Onda Media películas nacionales que se vieron imposibilitadas de hacerlo en las salas de cine comercial o en las salas de cine por la pandemia, y vamos a poner a disposición y vamos a financiar. No es que estamos poniendo a disposición gratuitamente, vamos a financiar los derechos para poder exhibir en Onda Media esas películas. Todo eso es parte de las acciones de contingencia que podemos después, uno por una y por disciplina, ir dando cuenta de sus... Don Juan Carlos, ¿lo puedo interrumpir de nuevo? Preguntarle, Onda Media Onda Media es algo que me llamó la atención, lo conocimos en este trabajo que hemos hecho para poder llegar a este proyecto con el diputado Barrera, y se planteaba por qué esta Onda Media se refiere a producciones audiovisuales. No se refiere, por ejemplo, a la música. Y el sistema parece que funciona bastante bien, el Onda Media. Como replicarlo en términos de la música, me pareció que era una propuesta de alguien de Ronda y que es interesante tomarla en cuenta. Lo que quería era fijar, porque en este asunto de la diplomacia parlamentaria, de repente, por no ser frontal en temas, se pasan de largo y para que avancemos tienen que fijarse. Usted me dice en el tema de software, en este momento está en la SC, pero resulta que según el representante de la IMI, que tuvimos hace poco, hay un representante de la IMI Chile, Sebastián Milos, que lo conocemos, yo no tengo ninguna duda sobre sus capacidades, pero ellos decían que la SC está sobre representada, tiene 6 consejeros que son designados por la SC, de diferentes categorías, músicos, compositores, productores. Entonces, al final hay una entidad que está sobre representada en el Consejo. Por eso considero que es urgente el poder intervenir el Consejo y cambiar la distribución de
de los poderes que hay ahí, en términos de una sanidad mental y física del asunto, no porque es indudable que hay una sobrerepresentación que al final con este proyecto nosotros no podemos avanzar tampoco porque no es posible hacerlo, porque hay opiniones en todas partes de las mismas personas, de las mismas entidades, quiero decir. Y yo soy socio de la SCA no, pero no voy a entrar en las cosas personales porque creo que está de más. Eso, me preocupaba eso. ¿Sí? ¿Hay algún otro diputado que quiera intervenir antes de que responda el subsecretario? Siga adelante con su presentación. Si me puede responder sería sano para mi juicio. Yo quiero como, también tomar en cuenta que voy a ser bien concreto, presidente, para responder su consulta. Hoy día la ley dispone que hay efectivamente 6 de los 14 espacios que hay en el Consejo de la Música que están destinados a un autor o compositor, ya el ámbito de música popular, raíz folclórica y clásica, que sea designado por la entidad más representativa que los agrupe. Lo mismo para un intérprete y ejecutante, porque en los 3 géneros, música popular, raíz folclórica y clásica, y me parece bien que la ley de fomento de la música quiera agrupar tanto a autores o compositores como a intérpretes o ejecutantes. Eso me parece muy positivo. Por lo tanto, al tener 3 géneros y querer incorporar tanto a los autores, compositores como a los intérpretes, tenemos ya 6 al menos sillas que están designadas por la entidad más representativa que los agrupe. Y la entidad más representativa que los agrupe, por razones como numéricas de afiliados, es la SCD. Y yo estoy seguro, porque trabajo, no soy yo ni vocero de la SCD, ni mucho menos, pero tenemos que trabajar con la entidad gestora colectiva de derecho y todo. Primero, que quienes lo representan, quiero decir, que ellos son designados pero no están velando por los intereses de la SCD ahí. Y doy fe, las actas son públicas, los acuerdos generalmente que se toman en los consejos sectoriales, todos, incluyo el libro y el audiovisual, son casi siempre por unanimidad, ¿ya? Porque muchas veces las necesidades sectoriales son patentes y se entienden hacia dónde se quiere ir. Nosotros hacemos que cada persona o consejero que tenga algún interés creado en la materia que se trata, por ley debe inhabilitarse además, ¿ya? Y por lo tanto, incluso quiero decir que eso lo tratamos de resguardar. Y cuenten con nosotros para repensar esa representatividad, ¿ya? Incluso a mí como presidente del Consejo yo he querido también mantener el carácter técnico de ese Consejo. Soy el principal interesado. Le voy a dar solamente un ejemplo. Hay una persona que tiene que ser designada por quien preside el Consejo, que es el representante más político, te lo puede decir propio Carlos Caeza, que nuestra idea ha sido mantener esa representatividad técnica, y no porque sean designados eventualmente por esta administración de turno, jamás han visto expuestos a tener que representarnos a nosotros, sus intereses, están puestos ahí y están representando su conocimiento técnico, sectorial, y en eso quiero hacer es salvaguardar aquello, pero claramente, presidente, como usted me señala, siendo bien práctico y concreto, tenemos que ver, bueno, a veces si un hecho fáctico es que la entidad más representativa termina logrando menor representatividad, aunque parezca medio contradictorio, total disposición para repensar la ley, estoy seguro que dicha entidad representativa va a tener problema en aquello. Creo que ahí tenemos lo mismo por establecer mayor representatividad de género. Ahí quiero tomar ese punto, quiero ser súper responsable que en la próxima convocatoria, fondos concursables, que es la clásica, no es la contingencia, la que sacamos, vamos a sacar en agosto, para los sectores del libro, música, audiovisual, arte escénica, artes visuales, artesanía, el ámbito de género tiene que ser una línea que cruce cada convocatoria. Esas brechas efectivamente están más en el ámbito de la música, pero están en todos los sectores. Y claramente nosotros tenemos que dar cuenta de eso y con medidas concretas. ¿Por qué no las pueden usar ahora? Porque tenemos que pasarlas por los consejos. Y ahí parte lo que el diputado Celis señalaba. Cada convocatoria tiene una lógica administrativa distinta. Todas las de la línea no tienen por qué ser equiparables las distintas finalidades o convocatorias del ámbito audiovisual, de la música, del libro, de las artes visuales. Nosotros tratamos de estandarizarlas lo más posible. Tratamos de simplificar. No solamente ustedes pueden entrar ahora a revisarlas en las bases en nuestra página web de las convocatorias abiertas y hemos simplificado las distintas bases para que estén más amigables, que sean más fáciles de postular. Estamos tratando también de que el sistema de postulación sea, y esto es un mérito que viene no es mérito de esta administración, viene hace tiempo también,
siendo más sencillo, vamos a digitalizar la firma de los convenios, ¿ya? Pero les voy a dar un solo ejemplo. Hace 2 días hablaba con el Contralor Valparaíso, que es el Contralor que le corresponde a este ministerio, buscando solucionar un tema tan práctico pero tan relevante como el siguiente. Nosotros, al entregar recursos contra proyectos, la ley nos exige que se nos pueda entregar, antes de entregar los recursos, por parte del beneficiario, una garantía. ¿Qué hemos hecho? Pedimos una letra para que la garantía no implique un desembolso de recursos, sino como un compromiso ejecutable de recursos futuros para ayudar a los beneficiarios. ¿Cuál es el absurdo hoy día? Que para sacar una letra válida hay que ir a una notaría. Estamos con gran parte del país en cuarentena. Por lo tanto, parece absurdo que yo como ministerio le estoy diciendo a un beneficiario que para entregarle los recursos tiene que ir antes a una notaría para gestionar la letra y luego yo entregarle los recursos. Pues bien, personalmente, presidente, hablé con el Contralor y le hice ver que era posible que nosotros permitiéramos una declaración jurada donde se comprometieran después del estado de catástrofe a entregarla, pero claramente no es culpa del Contralor. Él me decía, eso está fuera de la ley. Entonces, hoy día tenemos el absurdo, y eso nos hizo que nosotros como ministerio presentáramos a Contraloría, hiciéramos una presentación formal, solicitando que esto se repensara, reevaluara. Pero no es algo que yo como jefe de servicio pueda disponer unilateralmente. Si fuera por mí, dispondría únicamente una declaración jurada de compromiso de entrega futura. Pero a veces hay particularidad administrativa y por eso está muy bien, y habla que hay también una sintonía entre los desafíos que tenemos conjuntos a veces, que muchas veces ustedes también hayan citado al Contralor. Yo les doy un ejemplo práctico. No es que queramos citar al Contralor porque desde el Ministerio queramos pasar la responsabilidad de lo que podemos o no podemos hacer acá. Hoy día tenemos ese ejemplo práctico donde para poder entregar los recursos no podemos entregarlos si no es contra una letra. Para gestionar la letra hay que salir a una notaría. Hoy día, ¿cómo vamos a poder decirle a las personas que salgan cuando el objetivo que tenemos que decirles es que no salgan? Pues bien, hicimos la presentación, les vamos a informar cómo nos va con eso. Es un ejemplo de la problemática administrativa que muchas veces nos vemos envueltos. Porque lo más fácil sería muchas veces decir, mire, sí, y en eso hemos querido ser súper responsables, vamos a entregar los recursos de tal o cual manera, pero al final no. Se trata de quedar bien en sintonía con la necesidad. Se trata de también decir, porque estrujar las posibilidades que hoy día el marco normativo nos da. Por eso repensar cómo reestudiarlo. Por eso que la parte, yo rescato, consulta en medio, que el diputado Barrera también ponga dentro del objetivo del Fondo de la Música la ayuda social, porque muchas veces, hasta el día de hoy, nuestro marco normativo está dispuesto a únicamente lo que tiene que ver el fomento del desarrollo sectorial, la promoción del desarrollo cultural, no el apoyar una necesidad social. No estoy haciendo un juicio de valor, hoy día la necesidad social es muy clara, pero hoy día el marco normativo no lo contempla. Entonces, independientemente de la vía con la cual se quiera acoger esas necesidades, esos son aspectos que hay que poner sobre la mesa cada vez que estamos, en el fondo, viendo los marcos de acción del Ministerio. Y para cerrar, el mejor ejemplo es la convocatoria de artes visuales. Hoy día no existía en el ámbito de las artes visuales una disposición donde cada artista puede individualmente, o representado por quien él disponga, presentar su obra de arte visual para que sea el Estado, con un jurado calificado, quien decida si va a ser adquirida por el Estado. Obviamente que se adquiere para cumplir con fines de difusión, de puesta en valor de esa obra, pero eso le va a servir al artista, obviamente, la llegada de esos recursos para cubrir sus distintas necesidades. Entonces, a veces no es únicamente una ayuda. Nosotros sabemos que promover el desarrollo cultural hoy día ha permitido también cubrir necesidades básicas de los sectores y los trabajadores y las trabajadoras del sector artístico-cultural. Pero quiero cerrar diciendo que estamos, y por eso agradezco como este medio que el diputado se les ponga eso, porque el día de mañana podemos decirle, y no es el momento ahora, pero cómo tenemos que ir sorteando distintas leyes, distintos reglamentos normativos, que muchas veces son muy complicados para estandarizar medidas. Y quiero decir que al menos, aunque parezca menor, el orden de focalizarnos en las organizaciones sin dejar de lado los proyectos históricos y convocatorias de fondar sin querer afectarlas, va a ser muy relevante. Y distinguir organizaciones independientes de organizaciones públicas. Las organizaciones públicas tenemos que apoyarles el cofinanciamiento de programación. Las organizaciones independientes en lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los espacios. Y siempre pensando que la entendible, cuestionada convocatoria, porque nadie quiere que ante necesidades sociales los trabajadores y las trabajadoras de las culturas tengan que competir o pelearse entre ellos para recibir ayuda, pero tampoco nadie quiere que alguien diga que se está beneficiando a un determinado proyecto de organización únicamente porque llegó primero, únicamente porque tenía acceso a través de determinada persona a poder recibir un determinado beneficio. Hoy día yo doy garantías que cualquier beneficio que se haya obtenido no es fruto de ninguna discrecionalidad. Lamentablemente hasta ahora
la única forma de dar esa garantía es a través de... Eso, presidente. Muchas gracias, don Juan Carlos. En algún momento la garantía es una letra. O sea, lo propusieron ustedes mismos, es una letra. Ahora en este momento la garantía es usted. Usted dice yo doy garantía. Eso puede ser bueno o puede ser no tan preciso. Lo quiero poner como un asunto de reflexión, ¿no? Yo creo que el asunto aquí es poderle dar garantía a todas las personas. Y eso es la burocracia estatal, la burocracia que tenemos, se da porque también hay que proteger maneras. No es que haya crecido porque sí nomás. El cambio cultural ahora es exactamente poner al revés la cosa, así como toda separación del software se pudo hacer tranquilamente, no, aquí no hay nada malo, está todo bien, lo arreglamos, chao. Así se puede hacer con los artistas hoy día. Se puede firmar una simple declaración y se puede hacer el trámite y apurarlo, porque qué importa si hay o se benefician unos cuantos que quieren hacer trampa, si estamos beneficiando a muchos. Ese es el criterio que yo creo que hay que aceptar. Y habrá que hablar con el Contralor, que yo creo que es un hombre razonable, y decirle, mire, apure este trámite porque es necesario. Hay un montón de gente que no le llegan los recursos por un trámite burocrático. Y los vamos solucionando cada vez, porque los que saben de eso son los que postulan. Los que postulan rebotan todo el tiempo. Ahora, si usted empieza a recorrer los créditos que se están planteando, hay un montón de gente que está rebotando, que le dan muy poca plata o no puede postular. Las mismas respuestas que aquí han sido tan detallados algunos de nuestros diputados y diputadas y expositores, que cuentan lo que pasa en la base, que de repente cuando se planea muy de arriba, no digo que haya que planear, no haya que planear de arriba, hay que planear de arriba y de abajo. El detalle y el total son importantes aquí. El problema es que algunos creen que solamente planeando desde arriba se soluciona todo y se encuentran que los de abajo o las de abajo no les llegan los recursos porque no se planeó todo el detalle. Es una corrección que tenemos que hacer, yo creo que tenemos que hacer. Por eso cuando usted dice que no es el momento, yo creo que es el momento. Es el momento que tenemos es la oportunidad que tenemos para que esas cosas que parecían que no tenían importancia y en este tiempo de pandemia sí tienen importancia. Hay muchas pandemias en el futuro, hay muchas desigualdades. Antes era la crisis social y antes va a ser otras cosas. El problema del acceso a los derechos es una cuestión que tenemos que empezar a solucionar rápidamente. No es solamente para después, cuando pase la pandemia, tenemos que hacerlo ahora. Y ese es el desafío que que nosotros queremos plantear así como un cambio importante en la lógica de cómo estamos tratando los proyectos. A lo mejor parece delirante, pero estamos en tiempos que son delirantes. Y que sea importante que rompamos el paradigma que tenemos adelante. Entonces la respuesta es decir, mire, es que la ley no nos permite. Cambiamos la ley y hagámoslo ahora. O un detalle de la ley. En cuanto a lo que estamos conversando hoy día, se trata de la música. Hagámoslo, avancemos. Pero paremos, pero no sigamos tirando la pelota para adelante porque los que son futboleros saben que los partidos tienen su tiempo. Eso, nos quedan unos minutos. Yo le quiero agradecer a los compañeros y compañeras, hermanos, hermanas, camaradas, colegas presentes en esta sesión y quiero ver si alguien quiere hablar más que yo. Diputada Santibáñez tiene la palabra. Presidente, yo siempre voy a querer hablar más que usted, ¿no? A través suyo agradecer a todos
agradecer a los invitados y agradecer al subsecretario, a Claudita también, a Macarena, por supuesto, pero también, bueno, ponerme a disposición de lo que pedía el subsecretario y también ponerme a disposición de Isabel Bravo. Yo creo que todos acá, en el fondo, de promover, de difundir todas aquellas alternativas, tal como usted lo pidió, presidente, de hacer la difusión de las bandas que van, o sea, de los concursos, quienes se los van adjudicando, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el tema que a mí me quedó muy dando vuelta a la cabeza y que seguramente voy a tener una conversación directa con el subsecretario, si él me lo permite, que tiene que ver con el tema de las municipalidades y cuánto ellos ponen de sí o las corporaciones para la difusión de todos los temas y lo que usted estaba pidiendo, a ver si en los territorios lo podemos hacer, lo podemos difundir. Y por otro lado, hacer una invitación a los diputados a conocer un poco más de sus músicos chilenos y músicas chilenos, porque efectivamente se va a encontrar con sorpresas respecto a la imaginación que podemos llegar a tener todos aquellos que trabajamos con el tema de la cultura, ya sea actuación o música, donde van surgiendo nombres tan interesantes. En todo caso, la banda SCAF, y bueno, agradecerle a Juan Carlos el tiempo que se tomó para decirnos de qué se trata y todo lo demás, pero es súper fome también ver diputados que expresan esto y se van dejando un dejo, así como una ruta de solamente que nosotros incitamos al odio y qué sé yo, cuando no es así, no es así. Acá somos dos compañeros de un mismo partido y uno de ellos es el presidente de esta comisión, a quien se le debe mucho respecto a la música chilena, igual que a Florcita, por supuesto, pero creo que por respeto también a la imaginación de los artistas tenemos que tener la disposición de escuchar y de repente no entender quizás, y la pregunta es válida, pero también es cierto que también no podemos pasar a llevar solamente por un pensamiento político, creer que por eso nosotros estamos difundiendo el odio, la violencia, cuando no es así. Yo le podría nombrar títulos de obras de teatro o títulos de nombres de grupos y agrupaciones musicales que podrían dejarlo sentado al diputado, al diputado que salió y que no quiso escuchar más y que simplemente dejó por mi intermedio, la violencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Santibáñez. La diputada Marzán tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, dos cosas cortitas. La primera, Juan, comentarle al subsecretario, dar mi opinión en realidad por su intermedio, presidente, que es complejo eso de la subjetividad y de la objetividad con respecto a la composición específicamente del Consejo de Música, cuando usted hablaba de las 6 sillas. Yo creo que, claro, yo creo en el profesionalismo y en la expertise de las personas, pero lo hemos visto en el Congreso mismo, en muchas instancias de votación en que deberían inhabilitarse porque hay intereses creados y no se inhabilitan con ciertas votaciones, y eso es complejo. Es complejo y yo creo que es un tema que hay que solucionar y saber también cuánto duran esas personas sentadas en las sillas, e insistir en el tema de cuota de género, que es importante que las mujeres tengan una representación real y no solamente nominal. Y lo otro, preguntarle al subsecretario por su intermedio, presidente, con respecto a la fecha del Consejo de las Artes Escénicas. ¿Cuándo está estimado la conformación? ¿Cuándo ya va a estar, cuándo estaría listo y operativo el Consejo de las Artes Escénicas? Muchas gracias. Otro consejo para usted, subsecretario. El diputado Alarcón me está pidiendo la palabra, pero nos quedan, Flor, 6 minutos. Si eres breve y para que pueda contestar el subsecretario, sería espectacular. El diputado Alarcón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quiero reiterar que oficiemos a la Subtel y oficiemos a la Contraloría porque nos falta de ahí la toma de razón del reglamento de la ley 21.046. Y quiero pedir al subsecretario Juan Carlos que también insista, porque del 2017 que está se espera de la Contraloría la toma de razón del reglamento de la ley 21.046. Está el espanto con la Internet. Aquí lo estamos viendo. Y no puede ser que no reclamemos esto. Yo pido oficiar a la Subtel, quiero oficiar a la Contraloría y también que el subsecretario también nos colabore en esto. No puede ser que estemos con una Internet como las pelotas. Perfecto. Tomamos el acuerdo entonces que pide el diputado Alarcón de oficiar a la Contraloría, a la Subtel y pedirle la opinión. Bueno, eso ya se lo pidió al subsecretario. Acordado entonces.
Subsecretario, sí, les pido que extendamos la sesión 5 minutos para que pueda responder el subsecretario y de ahí nos retiramos felices esta tarde o este mediodía. Subsecretario, su palabra. Gracias, presidente. Sí, respecto a lo que nos pedía el diputado Alarcón, cuente con la disposición para, terminada la sesión, me voy a comunicar con la subsecretaria de Telecomunicaciones. Además que la ley 21.046 es de fácil recordación porque es la que viene justo después de una ley que es muy importante para, sobre todo, la diputada Santillana y la diputada Marzán, que es la de las intérpretes ejecutantes audiovisuales, que fue una ley que costó mucho que se cumpliera. Hay que recordar permanentemente que el derecho a retribución por la comunicación pública de la interpretación audiovisual de los intérpretes y ejecutantes audiovisuales. Así que ahí, independientemente de los oficios formales, también por su intermedio proponerle al diputado Alarcón hacerle llegar lo que me pueda señalar la subsecretaria de Comunicaciones, Pamela Guidi. Eso por una parte. Después, la representatividad regional es otra realidad de disímil tratamiento en las leyes sectoriales y consejos que forman parte de esta subsecretaría. Y no digo necesariamente que tenga que estar estandarizado ni mucho menos, pero obviamente que las brechas tienen que hacerse cargo, ojalá. Las brechas territoriales es muy difícil que se den una disciplina un poquito más, un poquito menos. Yo creo que hay que tratar de buscar tener señales lo más cruzadas posibles, independientemente de la particularidad de cada sector. Ya que voy, cuotas regionales para fondos. Afortunadamente el Fondo del Libro tiene un 60%, la música tiene un 50%, y uno dice, bueno, ¿por qué en un caso 60%? ¿Por qué en un caso 50%? No sabemos mayormente. No digo que, pero hay disposición para revisar y ver. El ámbito audiovisual no tiene cuota regional en el destino de los fondos, pero sí tiene cuota regional en la representatividad de sus consejeros o miembros de los órganos colegiados. Establece una cuota regional para quienes se sientan ahí, cosa que no ocurre en el ámbito de la música ni el libro. El futuro Consejo de las Artes Escénicas tiene doble representatividad, porque tiene representatividad para el destino de las cuotas del destino del fondo, que no recuerdo si era el 50%, puede ser, me puedo equivocar ahí, pero muy mínimamente, un poco más, un poco menos. Y también tiene cuotas de representatividad regional sentados en el Consejo. Entonces, y en lo que tiene que ver por las artes visuales no existe el Consejo, no tiene ley sectorial y por lo tanto también nosotros distinguimos el financiamiento del ámbito de las artes visuales o la artesanía en razón de las convocatorias que hacemos para fondar nacional y regional, es decir, lo que es la convocatoria clásica, que esa no pasa por aprobación de un consejo sectorial. Entonces, es un poco el enjambre con lo que tenemos que lidiar acá internamente. Respecto a la implementación del reglamento, está para las observaciones finales de la Secretaría General de la Presidencia. Se propuso dicho reglamento para el cumplimiento cumpliendo una disposición de la ley que teníamos que generarlo con instancias participativas. Afortunadamente, salvo en 2 regiones que tuvimos que hacerlo vía remota, alcanzamos a hacer, antes de la contingencia sanitaria, en la gran mayoría de las regiones, reuniones con todas abiertas con las distintas instancias del ámbito de las artes escénicas para recoger las observaciones y consagrarlas en la propuesta de reglamento. ¿Qué sí vamos a tener? Al menos para la formulación 2021 es el fondo específico. Por primera vez se va a financiar, como al igual que el libro Música Audiovisual, un fondo específico para las artes escénicas, donde, si bien no alcance a estar el 2021 instalado desde el 1 de enero, los distintos, en su totalidad, el Consejo, sí vamos a poder ir disponiendo la finalidad de los distintos objetivos que la ley y el fondo disponen para el ámbito de las artes escénicas. Que, insisto, todos esos proyectos son independientes de los programas que tenemos para organizaciones o espacios. Y eso es súper importante porque sin afectar el financiamiento de proyectos que está al alero de este sistema de fondos sectoriales, por así decirlo, tenemos que preocuparnos de, en paralelo, ayudar al ecosistema o a los distintos agentes del sector desde el punto de vista de las organizaciones. Y todo el programa de apoyo a organizaciones culturales, obviamente que permite alojar ahí a espacios destinados a todas esas disciplinas o a multidisciplinariedad. Y por lo tanto son recursos que no están contemplados ahí, ¿ya?
Después, en lo que usted señalaba, presidente, yo quiero señalar que siempre es el momento, ¿no? Y no quiero sonar políticamente correcto. Lo que quiero decir, cuando uno dice siempre es el momento, siempre la disposición, uno puede caer también en generar expectativas que tiene que ser en estos momentos muy cuidadoso a la hora de formularlas. ¿Y a qué voy? Que no en la modificación de la ley, si la modificación de la ley y la disposición de repensar la representatividad del Consejo, bienvenido sea, insisto, va a tener total también apoyo en los actuales consejeros, sino que en las posibilidades administrativas que hay. Porque obviamente que modificar una ley en lo que los fines de fomento de desarrollo sectorial hacia otros fines no es llegar y hacerlo, cuesta. Sabemos que estamos en un momento de crisis, que hay que repensar todo, bienvenido sea. Yo no quiero, y quiero ser bien claro en eso, no quiero cerrar la puerta a repensar nada. También quiero ser cauteloso en la posibilidad de marco de acción de este ministerio, porque no quiero ser una persona que diga, mire, encuentro toda la razón, pero me fue mal en Hacienda, me fue mal en DIPES, me fue mal en la Secretaría. Acá somos un gobierno, somos un todo, trabajamos en equipo, para lo bueno, para lo más o menos y para lo que no nos resulta. Por lo tanto, sería una de las para con el gobierno, para la gestión efectiva que estamos haciendo, señalar, mire, le encuentro toda la razón, pero me fue mal acá, me fue mal allá. Por eso también agradezco y celebro la instancia del 6 de julio. Nos va a permitir acercarnos a dos ministerios, Cultura y Hacienda, a exponer precisamente en conjunto lo que estamos haciendo de cara a este sector que muchas veces necesita que desde Hacienda, desde otros ministerios que abordan materias multidisciplinarias, vean las peculiaridades de este sector. Solamente decir eso y decir que en lo que tiene que ver con objetividad, yo estoy de acuerdo. Obviamente siempre pueden haber casos, no vamos a poder regular todo, y regular todo también caeríamos en no cumplir nuestra función ni misión. Pero sí hay una cosa que tenemos que garantizar, y a eso me refiero, no yo a nivel personal, es que el sistema, o sea, que cualquier peso que se vaya a financiar en este contexto, un determinado proyecto, organización, trabajador, trabajadora o agente cultural, tiene que tener la tranquilidad que cualquier otra persona o organización que sienta que estaba en igual condición de acceder a ello, al menos tuvo esa posibilidad. Otra cosa es que no haya sido muy compleja la postulación, otra cosa es que no haya querido postular, otra cosa es que el sistema tengamos que repensarlo porque incluso deja a muchas afuera con las complejidades que tiene, que tengamos que simplificar la estructura, está bien. Pero nadie puede decir que recibió un financiamiento porque tuvo una ley del lobby, porque un determinado intermediario hizo ver la necesidad e importancia de una institución, porque si es que no financiar esa institución de manera directa podía cerrar, porque pueden haber muchas otras que no están pudiendo llegar y son las más necesitadas muchas veces, que no están pudiendo exponer su necesidad, y la única forma que tienen de poder acceder igualitariamente son de esta manera. A eso me refiero, que dar garantías que no se va a financiar ningún proyecto de manera discrecional porque una determinada autoridad o encargado de un programa entendió que era importante y necesario financiar esa institución. Entendemos que es importante financiar y hacernos cargo de la necesidad actual, pero no podemos avanzar si no podemos constatar cuántas organizaciones o agentes culturales están en igual condición o peor que esa que queremos apoyar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Nos vemos a las 14:30 en la nueva sesión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.